En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del sábado de la 11ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículos 17 al 25. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse ante el rey, y él accedió a todas sus exigencias. Ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, para dar culto a las aserás y a los ídolos. Por esta culpa suya, la cólera del Señor se desencadenó sobre Judá y sobre Jerusalén. El Señor envió a sus profetas para intentar que se convirtieran a Él. Comunicaron su mensaje, pero no les escucharon. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y se levantó en medio del pueblo con este mensaje: Esto ha dicho Dios: ¿por qué violáis los mandamientos del Señor? No tendréis prosperidad. Habéis abandonado al Señor, y Él os abandonará también a vosotros. Pero ellos se conjuraron contra Zacarías, y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás no tuvo en cuenta el afecto que le había mostrado Jehoiada, padre de Zacarías, y mandó matar a su hijo, que antes de morir exclamó: Que el Señor lo vea y pida cuentas. Al principio del año siguiente subió contra Joás el ejército arameo. Vinieron contra Judá y Jerusalén, exterminaron de entre el pueblo a todos sus jefes y enviaron todo el botín al rey de Damasco. El ejército arameo vino con pocos hombres, pero el Señor puso en sus manos un ejército muy numeroso, porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así los arameos hicieron justicia con Joás. Cuando se marcharon, dejándolo muy enfermo, los cortesanos del rey hicieron una conspiración para vengar la sangre del hijo del sacerdote Jehoiada, y lo asesinaron en su propio lecho. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bendito sea Dios. Pues aquí vemos el peligro de el respeto humano. El respeto humano es una cosa muy peligrosa, porque si queremos agradar a todos, si queremos darle gusto a todos, pues tendremos una tentación grande de abandonar al Señor por complacer a los demás. Una cosa muy terrible. Miren aquí el caso del rey Joás. Los jefes de Judá vinieron a postrarse ante el rey. Estos son los nobles, la gente importante, los que son alguien en este mundo, según los criterios del mundo,
vinieron a adular al rey, vinieron a postrarse ante el rey. ¿Qué cosa le dirían? Oh, tú rey, queremos servirte. Y él accedió a todas sus exigencias, el respeto humano. El rey, que estaba en una posición de importancia, de mandato, en una posición de autoridad, en una posición que pudo haber dicho, yo voy a seguir los mandatos de Dios y ustedes también, y el que no, que sufra las consecuencias. Él podía haber hecho eso. Sin embargo, ¿qué hizo? Accedió a todas sus exigencias. Accedió a todo lo que le pedían los importantes, los influyentes, los que tenían dinero, poder, los que tenían un estatus grande. ¿Y cuál fue el efecto? Ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, para dar culto a las aserás y a los ídolos. Qué cosa tan terrible, hermanos. El respeto humano. Por complacer a un ser humano, desobedecemos a Dios. Uy, qué cosa tan terrible. Que Dios nos libre de semejante cosa. Tal vez tú no seas rey. Yo no lo soy. Sí somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes, pero en Cristo. Pero si quien me está escuchando tiene a su cargo a personas y sienten la presión de acceder a ciertas cosas que van en contra de Dios, no se dejen, no se dejen. Miren lo que le pasó a este rey, que vinieron adulándolo, postrándose ante él, le pidieron muchas cosas y él accedió a todas, indiscriminadamente, causando que abandonaran el templo del Señor. Qué cosa tan difícil, qué cosa tan terrible, quiero decir. Pues miren hoy en día cómo la iglesia ha sucumbido, se ha doblegado a las exigencias del mundo y ha abandonado la fe en su mayoría. ¿Dónde se predica el evangelio tal cual? ¿Dónde se llama a la conversión, a la oración, a la penitencia, al ayuno? Oh, hay que aceptar a todos, que vengan todos. Sí, hay que amar a todos, pero hay que amarlos como Cristo quiere que los amemos, llamándolos a la conversión, no diciéndole, qué bien estás, sigue adelante, vete derechito al infierno. Eso no es amor ni misericordia. Por esta culpa suya, la cólera del Señor se desencadenó sobre Judá y sobre Jerusalén. Hoy en día podemos decir, por eso la cólera del Señor se desencadenó sobre la iglesia y sobre Roma, que es la capital del reino de Dios en este tiempo de los gentiles, así como Jerusalén lo fue en tiempo de los hebreos. Ahora Roma lo es en tiempo de los gentiles. Pero hemos abandonado al Señor. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y se levantó en medio del pueblo con este mensaje: esto ha dicho Dios, ¿por qué violáis los mandamientos del Señor? No tendréis prosperidad. Tú y yo estamos llamados a ser profetas. Estamos llamados a decir las cosas como son. Primero, y muy esencial, estar en la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios, procurar agradarle en todo y amonestar a nuestros hermanos. Eso es amor. El amor verdadero no es el que dice, no, sigue bien, tú estás bien. No, que pues mi hijo se fue a vivir con su novia. Pobrecito, pues vamos a ayudarle.
Dile, háblale con claridad que está viviendo en fornicación. Que se confiese, que deje de vivir con su novia, que deje de estar cometiendo pecado, ofendiendo a Dios, que se confiese, y si quiere estar con su novia, pues que se case con la bendición de Dios. Entonces sí, ya no será su novia, será su esposa. Pero, ay no, es que como todo el mundo lo hace, y la presión. Pero ¿qué papá eres? ¿Qué mamá eres? ¿Cómo no vas a aceptar lo que tu hijo está haciendo? Bueno, pues porque Dios es primero. No debemos ser como este rey Joás, que por hacerle caso a la presión, al respeto humano, pero ¿qué dirán de mí si no acepto esto? ¿De qué me tildarán? Bueno, pues para que no hablen mal de mí o para que no digan nada mal de mí, pues voy a abandonar el templo del Señor, voy a abandonar sus leyes y voy a seguir lo que hace el mundo. Que vivan en concubinato, pues todo el mundo lo hace, pero estos son los tiempos. Los tiempos. Pero el Señor es el Señor eterno. Él está por encima de los tiempos. Y es a el único que debemos seguir. Hermanos, no se dejen. No se dejen. La presión es fuerte. Yo lo sé. Yo sé que la presión es fuerte. El Señor sabe que la presión es fuerte. Y Él es el que cuenta. Y Él está ahí para ayudarnos. ¿Qué nos cuesta? Pues sí, nos puede costar. Aquí al profeta le costó la vida. Lo apedrearon por decir, ¿por qué violáis los mandamientos del Señor? No tendréis prosperidad. Les habló claro, con un propósito. El propósito de que se convirtieran, ¿cómo está aquí? El Señor envió a sus profetas para intentar que se convirtieran a Él. No debemos nunca de dejar de intentar que se conviertan las demás personas, amonestándoles, diciéndoles la verdad, invitándoles a la conversión, a que se confiesen, a que rompan con el pecado. Debemos hacer eso, sí, porque eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Recuerden, somos sacerdotes, profetas y reyes. Gracias al bautismo. Hemos sido injertados a un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. No sacerdotes ministeriales. Eso es esencialmente diferente. Solo ellos pueden ofrecer el santo sacrificio de la Eucaristía. El santo sacrificio del Calvario hecho presente en cada altar. Solo los sacerdotes ordenados pueden hacer eso. Tú y yo, asumiendo que no eres sacerdote, solo podemos ofrecer los pequeños sacrificios. Que por grande que nos parezcan esos sacrificios a nuestros ojos, no son nada en comparación con el sacrificio de Cristo en la cruz, que ese solamente los sacerdotes ordenados pueden ofrecer sobre el altar. Pero tú y yo, seglares, laicos, no sacerdotes, podemos ofrecer otros sacrificios para la conversión de nuestros hermanos. Y no debemos dejar de amar a nuestros hermanos, no debemos dejar de invitarlos a la conversión, porque sea inconveniente, porque moleste, porque hay que dirán, porque hay que puedo perder el trabajo, la amistad, puedo perder el halago de los demás. Mira aquí como dicen, vinieron a postrarse ante el rey, pues eso debió haber sido muy halagador al rey. Pues mira, se están postrando ante mí, yo debo ser alguien importante. Y tal vez para no perder esa gloria que dan los hombres, abandonó al Señor. Que el Señor nos libre de semejante cosa. El Señor, que es justo, pues se encargó de Joás y de la ciudad entera. Se encargó. El ejército arameo vino con pocos hombres, pero el Señor puso en sus manos
un ejército muy numeroso. ¿Cuál fue ese ejército? Porque los de Judá habían abandonado al Señor. El Señor dice, el que no está conmigo está contra mí, o el que no está contra mí está conmigo. Pues aquí los miembros del pueblo de Dios, que no estaban en la gracia de Dios, por virtud de estar en pecado, se hicieron miembros del ejército del enemigo. Si tú y yo estamos en pecado mortal, no estamos ayudando a la causa de Dios, estamos ayudando a destruir a la iglesia. Miren, aquí lo dice, el ejército arameo vino con pocos, pero el Señor puso en sus manos un ejército muy numeroso, porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así los arameos hicieron justicia con Joás. Si no estás en la gracia de Dios, hermano, estás sirviéndole al diablo, estás cooperando con el ejército enemigo. Así que, primeramente, una buena confesión, si la necesitamos. Estar en la gracia de Dios, ya entonces, predicar, dar a conocer, amonestar a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Mira, no hagas eso. No está bien que tu hijo esté viviendo en concubinato. O tú, muchacho, no está bien que te vayas a vivir con tu novia. O tú, muchacha, no está bien que te vayas a vivir con tu novio. Eso es pecado. Estás viviendo en pecado. Estás condenando tu alma. Deja de vivir con tu novio, deja de vivir con tu novia, confiésate, prepárate para el matrimonio, el santo matrimonio, si esa es tu vocación, y cásate. Haz las cosas bien. Dios primero. ¿Qué nos puede costar? Pues sí, nos puede costar hasta la vida, como le costó aquí al profeta. Pero está bien, porque nuestro premio no está aquí. Nuestro premio lo está preparando el Señor, y es a Él al que debemos servir. El Salmo tomado, este trocito está tomado del Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi siervo, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré su dinastía para siempre y afianzaré su trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, ni violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Qué hermoso este salmo. Aquí dos cosas. Que nos recuerda que Dios es infinitamente misericordioso, sí, y que el Señor es infinitamente justo también. El Señor es ambos. No es uno o el otro. Oh, el Dios del Antiguo Testamento era el Dios justo y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios misericordioso. Es el mismo Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Mesías enviado por Dios, dijo muy claro: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A ese es el Dios que Él le sirve, el único y verdadero Dios. No es otro.
Dios es infinitamente justo y misericordioso en el Antiguo Testamento y es infinitamente justo y misericordioso en el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios. Un juramento hice a David, mi siervo: consolidaré tu dinastía para siempre. Y así lo hizo. Algunos reyes pecaron, el Señor los castigó, los quitó de en medio y siguió. Y hubo un momento en que la dinastía de David fue usurpada. El rey Herodes no era descendiente de David. El descendiente de David era San José, cuando la encarnación ocurrió. Así que el Señor siguió siendo fiel porque seguía teniendo un descendiente de David, San José. Aunque no tenía el cetro, no estaba sentado en la silla de Jerusalén, pero era el descendiente de David. El Señor es fiel a su alianza. ¿Y que es infinitamente justo? Pues aquí lo dice: pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hay que ver cuántas veces le fueron infieles a Dios. Y el Señor los castigó por su infidelidad. Y cuando se arrepentían, el Señor los perdonaba. Pero por muchos pecados que cometieron, el Señor siguió siendo fiel. El Mesías prometido vino la primera vez. Él vino. Nació, se encarnó de Santa María Virgen y se hizo hombre. Porque el Señor es fiel a sus promesas. Nos da su misericordia cuando la pedimos, nos da su justicia cuando la pedimos, y Él es fiel siempre. Igual con la iglesia. Igual con la iglesia. Así como Él lo hizo con la iglesia hebrea, el pueblo de Israel, lo hace con la iglesia católica, el pueblo de Cristo, el pueblo del Señor, en estos tiempos. Lo mismo, si somos fieles, tenemos su misericordia. Si somos infieles, tenemos su justicia. La iglesia ha sufrido mucho. En estos momentos la iglesia está que no se reconoce. Parece un monstruo bendiciendo parejas de unión homosexual, personas que están unidas para pecar, para cometer actos que claman al cielo por justicia, dándole bendiciones y queriéndolo explicar de una manera ridícula. La iglesia está irreconocible porque estamos pidiendo la justicia de Dios con nuestros pecados. Pero el Señor sigue fiel, la iglesia sigue siendo la iglesia y los sacramentos siguen estando disponibles. Bendito sea Dios. Llegará el momento que nos cancelen la misa. Está profetizado en el libro del profeta Daniel, que cancelarán el sacrificio eterno. Hasta ahora no ha llegado eso, pero no creo que tarde mucho, dada la situación. Pero el Señor sigue siendo fiel y Él sigue cuidando a su pueblo. Debemos procurar serle siempre fiel, estar en la gracia de Dios, recibir los sacramentos cada vez que podamos. Y el Señor no falla, el Señor no, ¿cómo dice aquí? No cambiaré mis promesas, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Bendito sea Dios. Qué maravilla el Evangelio de Dios. No podemos servir a dos señores, no. O a Dios o a las riquezas. Ya vimos cómo el rey Joás prefirió la riqueza, la gloria de que los jefes de Judá le estuviesen alabando. Prefirió eso a servirle a Dios. Traicionó a Dios, abandonó el templo de Dios y se puso a dar culto a los ídolos. Por amor a las riquezas, por amor a la alabanza de los hombres. Que Dios nos libre de eso. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No tengamos miedo de predicar el Evangelio, hermanos. Que se note que somos hijos de Dios. Si estoy comiendo en público y le voy a dar gracias a Dios por los alimentos, cosa que debo hacer, que no me dé miedo de hacer la señal de la cruz en público. Oh, pero ¿qué dirán de mí? Que este es un fanático que... Pero es a Dios al que le estoy sirviendo. Y es Él el que me ha dado el alimento. Así que a Él debo darle gracias. Y confiar en Él. Oh, pero si saben que soy católico, me echan del trabajo o me botan del trabajo. Depende de qué país me estén escuchando. Se dice de una manera o de otra. Y tal vez habrá otra que no conozca. Pero ¿qué importa que me quede sin trabajo? No estoy buscando quedarme sin trabajo. Estoy buscando servir a Dios primero. Pero si servir a Dios me cuesta mi trabajo, pues bendito sea Dios. Que el Señor proveerá. Porque no puedo, por conservar mi puesto, abandonar a Dios. Qué estupidez sería eso. Eso fue lo que hizo este rey. Joás, por no perder su trabajo de rey, su puesto de rey, abandonó a Dios. Y el Señor le castigó. El Señor le castigó, dice que lo asesinaron en su propio lecho. Sí lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Y si no se arrepintió, pues entonces comenzó su sufrimiento en el infierno. Y de ahí no va a salir. ¡Qué terrible!
Y todo por querer servir a una criatura. Y no se puede, hermanos. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Lo dice Dios claramente. Confiemos en Dios. Sigamos sus mandamientos, aunque nos cueste nuestro trabajo, nuestra reputación, nuestro, qué sé yo, el halago de los demás. Dicen, pero qué raro, que yo debo alejarme de él, pero este es un fanático. Nos puede costar la vida, como le costó al profeta que lo apedrearon. Por hablar claro, él les estaba diciendo, ¿por qué violáis los mandamientos del Señor? No tendréis prosperidad. Habéis abandonado al Señor y Él os abandonará también a vosotros. Es así. Por eso debemos amonestar a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Y el hacerlo, pues tal vez nos acarree que nos pongan en su lista negra. Pero, ¿qué más da? Primero, que es a Dios al que servimos. Segundo, que como tenemos que amar al prójimo, debemos decirle la verdad, por su propio bien. Si él escucha o no, pues ya está en él, ya nosotros hemos hecho nuestra parte. Pero no tengamos miedo. Recordemos, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y como profetas debemos proclamar la verdad en todo momento. Le vino el castigo grande a Judá y a Jerusalén. Dice que el Señor entregó a Judá y a Jerusalén. Hoy en día podemos decir que entregó a la iglesia y a Roma, porque así como Jerusalén fue la capital del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los hebreos, pues Roma ha sido la capital en tiempo de los gentiles. Pero lo mismo, si hemos sido infiel, pues el Señor le ha entregado a la iglesia, a los enemigos, a la iglesia y a Roma. ¿Qué debemos hacer? Estar en la gracia de Dios, recibir los sacramentos, pedir que el Señor regrese, Maranatá, esa oración, que le dio el nombre a los marranos en España del siglo XIII al XVI, los judíos que se convertían, los hebreos que se convertían, que entendían y le pedían a Dios constantemente al Señor que regresara, pues eso les ganó ese nombre de marranos, y después comenzaron a llamar a los cerdos marranos para insultarlos, porque estos marranos, los judíos los miraban como traicioneros porque se habían hecho católicos. Muchos católicos los miraban como falsos conversos. Donde quiera que iban, nadie los quería. Pero ellos seguían pidiéndole al Señor que vuelva. Pues tú y yo, que si estás hablando español, ya en otra serie explicaré el increíble número de descendientes de marranos que hay en la iglesia, y muchos no lo saben. Muchos no lo saben porque parte de la persecución fue que, bueno, pues si te haces católico debes romper con todo lo que sea judío. Y eso nunca fue así. Los primeros católicos eran todos hebreos. Guardaban el sábado, porque es un mandamiento de Dios, que eso nunca se canceló. Y la iglesia no lo ha cancelado porque la iglesia no tiene poder para hacerlo. Porque es un mandamiento. La iglesia tiene el mandato de mantener la revelación, no de cambiarla. Lo que sí hizo la iglesia, porque puede, es que añadió, además del sábado, que es día de descanso, el domingo, el día del Señor, para celebrar su resurrección. Y mandó que el domingo sea día de precepto.
Eso sí lo puede hacer la iglesia y lo hizo. Por eso el que no va a misa el domingo comete pecado mortal. Pero lo que la iglesia nunca ha hecho es cancelar el sábado, el descanso sabático, porque no puede hacerlo, porque es un mandamiento. La iglesia extendió el día octavo, que llaman en algunos lugares de la Sagrada Escritura, ese día que es un nuevo día, el domingo, el día de la resurrección del Señor, que es día de precepto. Pero así como en las fiestas judías, las fiestas hebreas, las fiestas grandes no se hacía trabajo. Primero en el sábado se descansaba, que hay que hacerlo, descansar el sábado. Y cuando era fiesta grande, aparte de descansar, se celebraba. Pues eso es lo que hacemos el domingo. Se descansa también y se celebra, porque es día de la resurrección del Señor. Las dos cosas que haremos en el cielo: descansar el sábado y celebrar el domingo. Bueno, pero ya de ese tema hablaremos en otra ocasión. La conversión, hermanos, estar en la gracia de Dios y no rendirnos ante la presión del mundo, de las riquezas, del dinero, de nada de eso. Que el Señor nos mantenga fieles. Les recuerdo que pueden escribir en la parte de YouTube que dice de comunidad, pueden dejar mensajes ahí, o en Telegram estoy como, mi nombre es @bautizado con S, y una vez me contacten ahí, pues los añado al grupo de catequesis para adultos. En fin, que Dios les bendiga a todos. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.